Prólogo. Estás a punto de escuchar un viaje extenso, claro y profundamente sugerente sobre el arte de la respiración sagrada, una travesía que entrelaza historia, filosofía, práctica corporal y contemplación. Imagina que cada imagen del video es un ancla, montañas envueltas en niebla, templos ocultos, cuevas iluminadas por antorchas, animales de longevidad serena y maestros que custodian pergaminos milenarios. Yo te acompañaré como narrador y guía. Mi propósito es que te mantengas cautivado sin esfuerzo, que la curiosidad te empuje de una escena a la siguiente, que el conocimiento respire contigo y te invite a practicar con respeto. Si oyes frases textuales, las escucharás tal como fueron transmitidas, todo lo demás ha sido reescrito, clarificado y ampliado para ti, para este momento y para tu práctica personal. A pesar de la atmósfera legendaria, mantendremos los pies en la tierra, hablaremos de sensaciones reales, de ritmos medibles, de señales del cuerpo que puedes observar hoy mismo. Y a la vez, no perderemos la poesía de una tradición que, durante siglos, describió la respiración como un puente entre lo finito y lo eterno. Tu única tarea, mientras desfilan las imágenes, será seguir el hilo, inhalar cuando la historia se abre, exhalar cuando una enseñanza cae en su lugar, dejar que el corazón sea el lugar de encuentro entre lo que comprendes y lo que vislumbras. Recuerda esto a lo largo de todo el documental: la respiración no es un accesorio de la vida, es la vida afinándose a sí misma. Si practicas con sinceridad, con paciencia y con reverencia, cada minuto de atención regresará multiplicado en claridad, calma y energía serena. Ahora, hagamos juntos el primer paso. En las montañas Wudang, el profesor Chen Gemin descubrió una caja de bambú oculta tras una falsa pared de piedra. Dentro yacía un manuscrito que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida humana. Sus páginas contenían algo más valioso que el oro: 12 respiraciones secretas que los maestros taoístas habían ocultado durante 1000 años. El título era inquietante: Las respiraciones del dragón inmortal prohibido a los no iniciados. Las primeras líneas advertían: quien conoce estos secretos domina su destino, pero quien los practica sin pureza de corazón encontrará en ellos su perdición. Chen guardó silencio durante años, pero cuando a los 73 años su salud falló, decidió practicar las técnicas del manuscrito. Los resultados fueron extraordinarios. Médicos de Beijing llegaron para estudiar a un hombre desahuciado que había recuperado la vitalidad de alguien 30 años menor. Ahora, por primera vez, estos secretos salen de las sombras. 12 respiraciones sagradas que pueden sanar el cuerpo, calmar la mente y prolongar la vida. Secretos ocultados porque otorgaban demasiado poder a quienes los poseían. Pero recuerda las palabras del manuscrito. La respiración es el puente entre el cuerpo mortal y el espíritu eterno. Úsala con respeto y te abrirá las puertas de la inmortalidad. El viaje hacia los secretos ancestrales comienza ahora. Capítulo 1. El aliento del dragón. Como el despertar de un dragón ancestral, así debe ser tu primer aliento consciente. Hace años, cuando aún era joven y mi barba apenas comenzaba a blanquear, un discípulo llegó a mi puerta arrastrando una enfermedad que los médicos imperiales no lograban curar. Sus pulmones silbaban como bambú roto al viento. Su piel había perdido el color del melocotón maduro y sus ojos ya no reflejaban la chispa del cielo. Maestro, me dijo con voz quebrada, he gastado toda mi fortuna en remedios, pero mi cuerpo se desvanece como humo. Le respondí algo que lo desconcertó. Hijo mío, has olvidado cómo respirar. El joven se sintió ofendido. ¿Cómo puedo haber olvidado algo tan simple? Respiro desde que nací. Entonces le expliqué la primera gran verdad que aprendí de mi maestro, quien a su vez la recibió de una línea ininterrumpida que se remonta al legendario emperador amarillo. Esta sabiduría fue registrada por primera vez en el Huan de Nijing, el clásico interno del emperador amarillo. Pero su práctica secreta solo se transmitía oralmente entre maestros taoístas en las cuevas sagradas de Kunlun. Los antiguos descubrieron que existe una diferencia abismal entre el aliento del hombre común y el aliento del dragón.
El hombre común respira solo para sobrevivir, como un animal que bebe agua cuando tiene sed. Pero el sabio respira para alimentar el océano de ki que fluye dentro de su cuerpo. Ese mar invisible de energía vital que conecta cada órgano, cada célula, cada pensamiento con la fuerza creadora del universo. Esta técnica era conocida por los médicos imperiales como fetal breathing o respiración embrionaria. Pues imita la forma en que el bebé respira en el vientre materno, recibiendo vida directamente a través del cordón umbilical que conecta con el dantián inferior. Durante 3 días enseñé al joven la técnica más fundamental de todas las respiraciones sagradas. Le mostré cómo el aire que entra por la nariz debe descender como una cascada dorada hasta el palacio inferior. Esa región sagrada situada a 3 dedos bajo el ombligo que los antiguos llamaron dantián. Pero aquí viene el verdadero secreto que pocos conocen. No basta con dirigir el aire hacia el vientre. El aliento del dragón requiere que imagines una esfera de luz dorada que se expande en tu abdomen con cada inhalación. Como si estuvieras inflando suavemente un globo de seda celestial. Esta esfera no es fantasía, sino la visualización de tu ki concentrándose y fortaleciéndose. Al exhalar, la esfera no se desvanece. Por el contrario, su luz se intensifica y comienza a irradiar calor hacia cada rincón de tu cuerpo. Esta es la diferencia crucial. Mientras el hombre común pierde su energía vital con cada exhalación, quien domina el aliento del dragón la multiplica y la distribuye. La técnica es sencilla pero poderosa. Inhala profundamente por la nariz durante 4 latidos de tu corazón dirigiendo el aire hacia el dantián inferior mientras visualizas la esfera dorada expandiéndose. Mantén el aliento durante 2 latidos, sintiendo cómo la energía se concentra. Luego, exhala lentamente por la boca durante 6 latidos, visualizando cómo la luz dorada se extiende desde tu centro hacia brazos, piernas, corazón y mente. Al 7º día de práctica, el joven enfermo vino corriendo a mi ermita. Su rostro resplandecía con el color de la vida renovada. Sus ojos brillaban como lagos bajo la luna llena. Y su respiración fluía silenciosa y profunda como la de un niño durmiendo. Maestro, me dijo con voz clara como el cristal. Ahora entiendo por qué llamáis a esto el aliento del dragón. Siento como si un ser poderoso hubiera despertado en mi interior. Le sonreí y le dije, has aprendido el primer secreto, pero el dragón tiene muchas más formas de manifestarse. Cada respiración que domines te acercará más a la inmortalidad que los antiguos prometieron a quienes pudieran despertar completamente su naturaleza celestial. Desde entonces han pasado décadas, pero aún recuerdo las palabras que escribí aquella noche en mi diario. El chua que fluye por canales invisibles. Cuando aprendemos a dirigir conscientemente nuestra respiración, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia vitalidad. Practícalo ahora mientras mis palabras aún resuenan en tu mente y descubrirás por qué los emperadores enviaban espías para robar estos conocimientos de nuestros templos sagrados. Capítulo 2. Respirar con cielo y tierra. Recuerdo vívidamente la mañana en que mi maestro, el venerable Sao, me despertó antes del amanecer. Ven conmigo a la cima, me dijo con esa voz serena que nunca admitía discusión. Subimos durante horas por senderos apenas visibles hasta llegar a un promontorio desde donde se podían ver tanto las montañas que se perdían en las nubes como los valles profundos que descendían hacia la tierra oscura. Allí me enseñó el segundo secreto que ahora comparto contigo. Una técnica tan antigua que se menciona en el Dao de Jin de Laozi. El espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle que nunca se agota. Mi maestro había aprendido esta práctica de los ermitaños de Bayan, quienes a su vez la recibieron de una tradición que se remonta a los primeros sabios que meditaban en las montañas sagradas. Ellos descubrieron que el cuerpo humano no es una entidad aislada, sino un puente viviente entre dos fuerzas cósmicas fundamentales. Mira hacia arriba. Me dijo señalando el cielo que se tenía de dorado con el amanecer. El cielo representa el yang puro, la energía expansiva, luminosa y ascendente. Ahora mira hacia abajo. Continuó señalando los valles profundos. La tierra representa el yin puro,
la energía receptiva, nutritiva y descendente. Tu cuerpo es el canal sagrado donde estas dos fuerzas se encuentran y danzan juntas. Me enseñó entonces que existe una forma de respirar que convierte nuestro ser en un conducto consciente entre cielo y tierra. Esta no era solo una metáfora poética, sino una técnica precisa basada en el conocimiento de los meridianos energéticos que los acupunturistas imperiales habían mapeado durante siglos. El secreto reside en coordinar la respiración con la visualización y la intención. Al inhalar debes imaginar que una corriente de energía dorada y luminosa desciende desde las alturas infinitas, entrando por la coronilla de tu cabeza y fluyendo como miel celestial a través de tu columna vertebral hasta llegar al centro de tu pecho donde reside el corazón. Pero aquí viene la parte que los textos escritos nunca revelan completamente. Al mismo tiempo que recibes la energía del cielo, debes sentir como una corriente de energía terrestre, densa y nutritiva, como la savia de un árbol ancestral. Asciende desde las profundidades de la tierra a través de las plantas de tus pies, subiendo por tus piernas hasta encontrarse con la energía celestial en tu corazón. Durante la retención del aliento, visualiza cómo estas dos corrientes se fusionan en tu corazón, creando una esfera de luz que contiene tanto la luminosidad del cielo como la solidez de la tierra. Esta fusión genera lo que los antiguos llamaban la píldora dorada interior, el núcleo energético que sustenta la vida inmortal. Al exhalar, permite que esta energía fusionada se irradie desde tu corazón hacia cada célula de tu cuerpo, pero también hazla circular. Envía parte de la energía celestial hacia abajo, nutriendo tus órganos internos y raíces terrestres, y eleva parte de la energía terrestre hacia arriba, alimentando tu mente y espíritu. La secuencia práctica es así. Inhala lentamente durante 8 latidos de corazón, sintiendo el descenso del cielo y el ascenso de la tierra hacia tu pecho. Retén el aliento durante 4 latidos, visualizando la fusión en tu corazón. Exhala durante 8 latidos enviando la energía fusionada por todo tu ser en un circuito completo. Después de 3 días de práctica en aquella montaña sagrada, experimenté algo que transformó mi comprensión de la existencia. No solo me sentía más vital y centrado, sino que percibía una conexión tangible con las fuerzas que mueven el universo. Era como si hubiera dejado de ser un observador pasivo de la vida para convertirme en un participante activo en la danza cósmica. Ahora comprendes, me dijo mi maestro al ver la transformación en mis ojos, ¿por qué los antiguos emperadores consultaban a los sabios taoístas antes de tomar decisiones importantes? Quien sabe respirar con cielo y tierra tiene acceso a la sabiduría de ambos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había percibido, escribí en mi diario, el hombre sabio no lucha contra las fuerzas del universo, sino que aprende a fluir con ellas. La respiración consciente es la llave que abre esta danza. Practica esta técnica al amanecer o al atardecer, cuando las energías del cielo y la tierra están en perfecta transición. Y descubrirás por qué los maestros antiguos decían que quien domina esta respiración puede leer los secretos escritos en el viento. Capítulo 3. La respiración del embrión. Era el invierno más crudo que había conocido en mis 70 años de existencia. Las provisiones escaseaban en nuestro templo de montaña. El frío penetraba hasta los huesos y varios de mis hermanos menores habían enfermado gravemente. Fue entonces cuando el maestro más anciano de nuestra orden, un hombre que decían tenía más de 120 años, aunque aparentaba apenas 60, me reveló el tercer secreto ancestral. Hermano mío, me dijo con esa voz que parecía brotar desde las profundidades de la tierra. Ha llegado el momento de que conozcas la respiración que sustenta la vida, incluso cuando el cuerpo parece no poder más. Este conocimiento, me explicó, provenía directamente del Zangzi, donde se menciona que el hombre perfecto respira desde los talones, pero su verdadera técnica había sido preservada solo en la tradición oral de los maestros que practicaban la alquimia interior en las cuevas de Asan. Durante 1000 años solo se transmitía de maestro a un único discípulo elegido, pues su poder era considerado demasiado peligroso para los no preparados. Los antiguos médicos taoístas habían observado algo extraordinario. En el vientre materno,
el bebé no respira con los pulmones, sino que recibe la vida directamente a través del cordón umbilical. Su respiración es silenciosa, profunda y completamente natural. No existe esfuerzo, no hay tensión, solo un flujo constante y perfecto de energía vital que nutre cada célula en formación. Esta, me dijo el anciano maestro mientras colocaba su mano sobre mi dantián inferior. Es la respiración que debemos recuperar para alcanzar la longevidad de los inmortales. La técnica que me enseñó esa noche de tormenta transformaría para siempre mi comprensión del aliento humano. La respiración del embrión no se practica desde los pulmones, sino desde el campo de cinabrio inferior. Ese océano de energía ubicado 3 dedos bajo el ombligo que los textos llaman el hogar del Kipre natal. El secreto más profundo es este. Debes respirar como si fueras un bebé en el útero, donde cada aliento fluye naturalmente hacia el centro de tu ser sin necesidad de que el aire llene los pulmones. Para lograr esto, coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu vientre. Durante toda la práctica, la mano del pecho debe permanecer inmóvil, mientras que la del vientre se mueve suavemente como las olas del mar. Pero aquí viene lo que ningún texto escrito puede enseñar completamente. Debes imaginar que respiras a través de un cordón dorado que se extiende desde tu ombligo hasta el corazón del universo. Con cada inhalación sientes como si estuvieras siendo nutrido directamente por la fuente primordial de toda existencia. Sin necesidad de esfuerzo o control consciente, la respiración debe ser tan sutil que una pluma colocada bajo tu nariz apenas se movería. Los antiguos decían que cuando dominas esta técnica puedes respirar durante 1 hora completa con una sola inhalación, pues el chi prenatal almacenado en el dantián inferior es capaz de sostener la vida por periodos extraordinariamente largos. La secuencia es diferente a las anteriores. Inhala muy lentamente, como si estuvieras bebiendo néctar celestial a través de una pajilla invisible, dirigiendo toda tu atención al espacio, 3 dedos bajo tu ombligo. No cuentes latidos ni fuerces ritmos. Simplemente permite que el aliento fluya hacia tu centro como agua que busca su nivel natural. Retén el aliento de forma natural, sin tensión, como si estuvieras sumergido en las aguas tibias del útero cósmico. Durante esta retención, siente cómo el chi se concentra y se multiplica en tu dantián, creando un calor suave y nutritivo que se extiende por todo tu ser. Al exhalar, hazlo tan lentamente que el proceso tome al menos el doble de tiempo que la inhalación. Visualiza cómo el chi purificado y multiplicado se distribuye por todos tus órganos internos, renovando cada célula con la vitalidad del origen. Practicamos durante 7 días consecutivos en aquella cueva helada. Al final de la semana algo milagroso había ocurrido. Ni el frío ni la escasez de alimentos afectaban ya mi vitalidad. Me sentía nutrido desde adentro, como si hubiera redescubierto una fuente interna de sustento que había olvidado desde mi nacimiento. Ahora comprendes, me dijo el anciano maestro, porque los textos alquímicos hablan de volver al estado sin muerte del bebé en el vientre no es una metáfora, sino una técnica precisa para acceder al ki prenatal que todos poseemos, pero pocos saben despertar. Esa experiencia me reveló una verdad profunda que escribí aquella noche. En el principio era el aliento y este aliento era uno con la vida misma. Quien redescubre esta unidad primordial encuentra el elixir de la inmortalidad que los alquimistas buscaban en vano en sus hornos externos. Practica esta respiración en momentos de debilidad o enfermedad y descubrirás el poder regenerativo que yace dormido en las profundidades de tu ser, esperando ser despertado por quien sabe cómo volver al origen de toda existencia. Capítulo 4. Los pulmones, portales del espíritu. Nunca olvidaré el día que llegó a nuestro monasterio un erudito de la corte imperial, un hombre cuya mente brillaba como el acero pulido, pero cuyo espíritu parecía haberse marchitado como flor sin agua. Sus ojos, aunque inteligentes, carecían de esa luz serena que solo poseen quienes han encontrado paz interior. Sufría de lo que él llamaba melancolía del alma. Una tristeza profunda que ningún médico de palacio había logrado. Cura, maestro, me dijo con voz quebrada, mi mente conoce todos los clásicos, pero mi corazón permanece vacío como una copa rota.
Era el momento perfecto para enseñarle el cuarto secreto ancestral, una técnica que había aprendido de los monjes médicos del templo Shaolin, quienes a su vez la habían recibido de una tradición que se remontaba al gran médico San Miao. Esta sabiduría tenía sus raíces en el Huan de Jin, donde se establece que los pulmones son la residencia del Po, el alma corporal, pero los textos médicos taoístas más secretos revelaban algo aún más profundo. Los pulmones no solo procesan el aire físico, sino que actúan como portales a través de los cuales el espíritu humano puede conectarse con las dimensiones sutiles del cosmos. Los antiguos médicos habían descubierto que existe una correlación directa entre la calidad de nuestra respiración y el estado de nuestro zen, esa chispa de conciencia divina que reside en el corazón. Cuando los pulmones están congestionados o la respiración es superficial, el zen se vuelve turbio y agitado. Pero cuando aprendemos a purificar conscientemente nuestros palacios de jade, como llamaban poéticamente a los pulmones, el espíritu recupera su claridad original. El secreto que compartí con el erudito era una técnica de purificación pulmonar que no solo limpia los órganos físicos, sino que abre canales energéticos que permiten al alma expresarse con mayor libertad. Esta práctica se basaba en el conocimiento de que cada inhalación trae no solo oxígeno, sino también lo que los textos llaman chi celestial puro, una energía sutil que nutre directamente el espíritu. La técnica comienza con lo que los antiguos llamaban la respiración del tigre blanco. En honor al animal sagrado que gobierna el elemento metal y los pulmones en la medicina tradicional china, debes adoptar una postura erguida, imaginando que tu columna vertebral es una montaña sagrada y tu cabeza toca las nubes. Pero aquí viene el secreto que transformó al erudito. Al inhalar, no te concentres en llenar los pulmones de aire, sino en atraer hacia ellos una bruma dorada y luminosa que desciende desde las alturas. Visualiza cómo esta bruma penetra no solo en los alvéolos pulmonares, sino que se filtra a través de los meridianos energéticos, llevando pureza y claridad a cada rincón de tu ser interior. Durante la inhalación, que debe durar 6 latidos del corazón, imagina que tus pulmones se convierten en 2 esferas de cristal que capturan y concentran esta luz dorada. Siente cómo la bruma luminosa disuelve cualquier pesadez, tristeza o confusión que haya estado alojada en tu pecho. Retén el aliento durante 3 latidos, visualizando cómo la luz dorada se intensifica dentro de tus pulmones cristalinos, creando un resplandor que comienza a irradiar hacia tu corazón, donde reside el zen. Es en este momento cuando ocurre la verdadera purificación. La luz limpia no solo los órganos físicos, sino también las emociones estancadas y los pensamientos turbios. Al exhalar durante 9 latidos, no expulses simplemente el aire usado, sino que visualiza cómo sale de tus pulmones una corriente de humo gris oscuro que lleva consigo todas las impurezas, preocupaciones y energías negativas que habían estado opacando tu espíritu. Al mismo tiempo, siente cómo la luz dorada que permanece en tus pulmones se extiende hacia todo tu torso, creando un espacio interno luminoso y expansivo. Después de solo 3 días de práctica, el erudito experimentó una transformación que él mismo describió como el despertar de mi alma del largo sueño. Su rostro recuperó la serenidad. Sus ojos brillaron con nueva vida y por primera vez en años sonrió con genuina alegría. Maestro, me dijo con voz renovada. Ahora comprendo por qué los antiguos consideraban la respiración como el puente entre lo visible y lo invisible. Mis pulmones se han convertido en ventanas por las que mi espíritu puede contemplar la vastedad del cosmos. Le expliqué entonces la sabiduría más profunda de esta práctica. Cuando purificamos conscientemente nuestros pulmones, no solo mejoramos nuestra salud física, sino que creamos un espacio interno donde el alma puede expandirse y expresar su naturaleza luminosa original. Aquella noche escribí en mi diario una reflexión que aún me acompaña. Los pulmones son los jardines del espíritu. Cuando los mantenemos puros y espaciosos, el alma florece como un loto que emerge de las aguas turbias hacia la luz del sol. Practica esta respiración cada mañana al despertar, cuando el qial puro y cada noche antes de dormir para que tu espíritu descanse en un templo de cristal.
Descubrirás por qué los sabios antiguos afirmaban que quien purifica sus pulmones purifica su destino. Capítulo 5. Exhalar el veneno, inhalar la vida. Era el año en que una extraña pestilencia se extendió por los valles cercanos a nuestro monasterio. Los campesinos llegaban uno tras otro con rostros cenicientos y cuerpos debilitados por toxinas que los médicos del pueblo no lograban identificar. Algunos hablaban de aguas contaminadas, otros de aires malsanos que venían del sur. Lo cierto es que necesitábamos urgentemente una solución. Fue entonces cuando mi maestro me reveló una de las técnicas más poderosas del arsenal taoísta, un conocimiento que había sido celosamente guardado en los textos del legendario alquimista J. Hon. Esta sabiduría se basaba en un principio fundamental registrado en el Taiping Hing, el clásico de la Gran Paz. El cuerpo humano puede transformar el veneno en medicina cuando conoce el arte de la respiración purificadora. Los antiguos habían descubierto que nuestro cuerpo posee una capacidad extraordinaria para expulsar toxinas no solo a través de los órganos de eliminación, sino también mediante técnicas respiratorias específicas que activan lo que llamaban el fuego interno de purificación. Esta sabiduría provenía de observar cómo ciertos animales, especialmente las serpientes, utilizaban patrones respiratorios particulares para neutralizar venenos que habían ingerido. Los maestros de la medicina taoísta habían desarrollado un método que combinaba respiración, visualización y sonidos curativos para crear una limpieza profunda del organismo. No se trataba solo de eliminar toxinas físicas, sino de purificar también las toxinas emocionales, que según el Huang Taing Jin, pueden ser igual de dañinas para la salud que los venenos materiales. El secreto más profundo que aprendí de mi maestro era este. Cada exhalación consciente puede convertirse en un vehículo de liberación, no solo de dióxido de carbono, sino de todo lo que no pertenece a nuestra naturaleza original. Pero para que esta purificación sea efectiva, debemos combinar la intención, la visualización y una técnica respiratoria muy específica. La práctica comenzaba con lo que los antiguos llamaban la respiración del dragón verde en honor a la criatura mítica asociada con la regeneración y la transformación. Debes sentarte o estar de pie con la espalda recta, imaginando que tu cuerpo es un templo sagrado que necesita ser purificado de todas las impurezas acumuladas. Pero aquí viene el elemento que hace esta técnica verdaderamente poderosa. Antes de comenzar la respiración física, debes realizar una exploración interna consciente. Lleva tu atención a cualquier zona de tu cuerpo donde sientas pesadez, dolor, tensión o malestar. Estas son las áreas donde las toxinas, ya sean físicas o emocionales, han encontrado refugio. La inhalación debe ser profunda y lenta, durando 5 latidos del corazón, pero con una particularidad. Debes dirigir conscientemente el aire hacia la zona que ha identificado como más necesitada de purificación. Visualiza como una luz blanca plateada, pura como el rocío del amanecer, penetra directamente en esa área, rodeando y disolviendo cualquier oscuridad o densidad que encuentre. Durante la retención del aliento, que dura 3 latidos, imagina que la luz plateada se intensifica y comienza a transformar las toxinas en energía pura. Los antiguos comparaban este proceso con la forma en que el fuego alquímico transforma el plomo en oro. En tu cuerpo, la respiración consciente transforma el veneno en vitalidad. Pero aquí viene la parte más importante. La exhalación debe ser forzada y acompañada de un sonido específico. Exhala vigorosamente durante 7 latidos mientras produces el sonido. Ja. Desde lo más profundo de tu garganta. Este no es solo un sonido cualquiera, sino que corresponde a la vibración que los maestros descubrieron, que ayuda a expulsar las impurezas del elemento fuego asociado con el corazón y la purificación emocional. Mientras produces este sonido y exhalas, visualiza cómo sale de tu cuerpo una corriente de humo negro, gris o amarillento, que lleva consigo todas las toxinas, resentimientos, miedos y energías estancadas. Algunos discípulos me han contado que literalmente sienten como algo se desprende de su interior durante esta exhalación. Durante los días de la pestilencia enseñé esta técnica a todos los afectados.
Después de una semana de práctica diaria, la mayoría había recuperado no solo su salud física, sino también una vitalidad que no habían experimentado en años. Uno de los campesinos me dijo, «Maestro, siento como si hubiera renacido desde adentro hacia afuera». Mi maestro me explicó entonces el principio más profundo de esta práctica. El cuerpo es sabio y conoce naturalmente cómo sanarse a sí mismo. La respiración purificadora simplemente despierta y dirige esta sabiduría innata hacia donde más se necesita. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre el poder de esta técnica, escribí: en cada exhalación consciente llevamos a cabo un pequeño acto de alquimia interior, transformando lo que nos envenena en lo que nos fortalece. Practica esta respiración cuando sientas que has estado expuesto a cualquier tipo de toxina, ya sea física, emocional o mental. Los antiguos recomendaban hacerla especialmente durante los cambios de estación, cuando el cuerpo necesita adaptarse a nuevas energías y siempre después de conflictos o situaciones que hayan dejado residuos negativos en tu campo energético. Descubrirás que posees un poder de autosanación mucho mayor del que jamás imaginaste. Capítulo 6. El silencio del aliento. Fue durante mi retiro de 100 días. En la cueva de Jade, en las montañas más altas de Emei, cuando experimenté por primera vez lo que los antiguos textos describen como la respiración de los inmortales. Llevaba 3 meses practicando en completa soledad, alimentándome solo de hierbas silvestres y agua de manantial, cuando mi cuerpo comenzó a experimentar cambios que desafiaban toda lógica. Mi respiración, que al principio había sido consciente y controlada, gradualmente se volvió tan sutil que a momentos parecía haberse detenido por completo. Era como si hubiera descubierto una forma de existir que trascendía la necesidad ordinaria del intercambio respiratorio. Este fenómeno no era desconocido en nuestra tradición. Los textos más secretos de la escuela San Ching, transmitidos solo entre los maestros más avanzados, hablaban de una técnica llamada Tai Chi o respiración embrionaria suprema, donde el practicante aprende a nutrirse directamente del ki primordial sin depender del aire externo. El conocimiento provenía de una línea de transmisión que se remontaba al mítico inmortal Ludongbin, quien según las leyendas había logrado suspender completamente su respiración durante periodos de meses, sustentándose únicamente de la energía universal que fluye a través de todos los seres. Los textos del Cantón Chi, el tratado alquímico más antiguo de China, mencionan enigmáticamente que cuando el aliento interior y exterior se unifican, el cuerpo trasciende las limitaciones del tiempo. Durante mi experiencia en la cueva comprendí que esta no era una técnica que se pudiera forzar o aprender mediante esfuerzo. Era más bien un estado natural al que el cuerpo accede cuando se cumplen ciertas condiciones de pureza interior y armonía energética. Era como si después de décadas de práctica mi organismo hubiera recordado una forma más primitiva y eficiente de mantenerse vivo. El secreto más profundo que descubrí es que existe una respiración aún más sutil que la respiración embrionaria, la respiración del vacío, donde la conciencia misma se convierte en el vehículo de la nutrición vital. En este estado, el dantian inferior funciona como un sol interior que genera su propia energía, haciendo innecesario el intercambio constante con el aire externo. Pero aquí viene lo que ningún texto puede enseñar completamente. Para acceder a este estado, primero debes dominar el arte de la microrrespiración. Esta técnica comienza con respiraciones tan pequeñas y silenciosas que ni siquiera tú mismo puedes detectar su movimiento. Siéntate en posición de meditación con la columna erecta, pero sin tensión, como un bambú que se mece suavemente con la brisa. Comienza con respiraciones normales, pero gradualmente reduce tanto la profundidad como la velocidad de cada inhalación y exhalación hasta que el movimiento se vuelva casi imperceptible. El objetivo no es contener la respiración, sino encontrar el punto de equilibrio perfecto donde el cuerpo recibe exactamente la cantidad de aire que necesita sin desperdicio alguno. Es como encontrar la llama perfecta de una vela que no titila ni consume cera innecesariamente. Durante esta práctica llegarás a un momento en que parecerá que has dejado de respirar por completo, pero en realidad habrás accedido a una forma de respiración que ocurre directamente a nivel celular.
Los antiguos llamaban a esto respirar con los poros, donde cada célula de la piel participa en el intercambio energético con el cosmos. En este estado de silencio respiratorio experimentarás una quietud tan profunda que podrás escuchar el pulso de tu propia sangre, el susurro de tu sistema nervioso. Y si permaneces lo suficientemente quieto, incluso el sonido de tu propia conciencia expandiéndose más allá de los límites del cuerpo físico. Durante mis 100 días en la cueva hubo periodos en que permanecí en este estado durante horas completas. Mi cuerpo se sentía nutrido desde adentro, como si hubiera encontrado una fuente interna de sustento que no dependía del mundo exterior. Era la sensación más cercana a lo que imagino debe ser la existencia de los inmortales. Al regresar del retiro, mi maestro observó inmediatamente los cambios en mi energía. «Has tocado el umbral de la inmortalidad», me dijo con una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. Ahora comprendes por qué los antiguos decían que el verdadero alquimista no necesita hornos externos para crear el elixir de la vida eterna. Me explicó entonces que esta experiencia era solo el comienzo de un camino más profundo. Los maestros más avanzados podían permanecer en estado de respiración silenciosa durante semanas o incluso meses, sus cuerpos manteniéndose en perfecta salud sin envejecer perceptiblemente. Esa noche escribí en mi diario. En el silencio perfecto del aliento, el alma recuerda su naturaleza inmortal. Cuando dejamos de luchar por la vida, descubrimos que la vida fluye a través nuestro con una gracia que trasciende toda comprensión. Practica la microrrespiración en momentos de quietud profunda, especialmente durante la meditación nocturna, cuando las energías externas están más calmadas. No busques forzar el estado, sino permite que tu cuerpo te guíe hacia niveles cada vez más sutiles de intercambio energético. Descubrirás que en el silencio del aliento se oculta la puerta hacia dimensiones de existencia que pocos mortales han explorado. Capítulo 7. La respiración de los animales sagrados. Durante mis años de aprendizaje en el monasterio de las 1000 grullas, mi maestro me enseñó algo que transformaría para siempre mi comprensión de la respiración natural. Observa, me dijo una mañana mientras señalaba hacia el lago donde una tortuga ancestral tomaba el sol sobre una roca. Ese animal tiene más de 300 años y aún se mueve con la gracia de la juventud eterna. Era cierto. La tortuga respiraba de una forma tan lenta y profunda que parecía estar en meditación permanente. Sus inhalaciones eran espaciadas, silenciosas y parecían involucrar todo su ser. Mi maestro me explicó que los antiguos sabios habían estudiado durante milenios los patrones respiratorios de ciertos animales sagrados, descubriendo en ellos las llaves de la longevidad extraordinaria. Esta sabiduría se encontraba registrada en los textos más antiguos del Wudong Shan, donde se mencionaba que el legendario médico Huang Tu había desarrollado el juego de los 5 animales basándose precisamente en la observación de cómo respiraban la grulla, el oso, el mono, el tigre y el venado. Pero los textos secretos hablaban de 3 animales cuyas técnicas respiratorias eran consideradas supremas para la cultivación de la inmortalidad. Los maestros de la alquimia interior habían identificado que la tortuga, la grulla y el dragón poseían patrones respiratorios que activaban diferentes aspectos de la energía vital humana. Cada uno de estos animales había logrado trascender las limitaciones ordinarias del tiempo mediante formas específicas de manejar el ki a través de su respiración. La primera técnica que aprendí fue la respiración de la tortuga, el animal que los taoístas consideraban el emblema de la longevidad. Mi maestro me explicó que las tortugas pueden vivir siglos porque han desarrollado la capacidad de ralentizar todos sus procesos vitales mediante una respiración extraordinariamente lenta y profunda. El secreto de la tortuga reside en que puede hibernar durante meses, reduciendo su metabolismo a niveles mínimos mientras mantiene la vitalidad completa. Los antiguos descubrieron que los humanos podían imitar este proceso para regenerar profundamente su energía vital y retrasar el envejecimiento. Para Ama, practicar la respiración de la tortuga, debes imaginar que tu cuerpo se vuelve tan pesado y estable como una montaña. Siéntate con la espalda recta, pero sin tensión y comienza a respirar de forma tan lenta que cada inhalación dure 12 latidos de tu corazón.
La clave está en imaginar que estás absorbiendo no solo aire, sino también la esencia de la longevidad de la Tierra misma. Pero aquí viene el secreto que hace esta respiración verdaderamente poderosa. Durante la prolongada inhalación, visualiza como una luz verde jade del color del caparazón de las tortugas ancestrales. Penetra en tu cuerpo y se concentra en tus riñones. Los antiguos sabían que los riñones almacenan la esencia vital y la tortuga enseña cómo nutrirlos directamente con el aliento. Retén el aliento durante 6 latidos, sintiendo cómo la energía verde se asienta y se solidifica en tu región lumbar. Luego exhala durante 12 latidos, pero sin liberar la energía acumulada. En lugar de eso, permite que se extienda lentamente por todo tu cuerpo como savia que nutre un árbol milenario. La segunda respiración que domina es la de la grulla, el ave que simboliza la elegancia eterna y la conexión entre tierra y cielo. Las grullas pueden volar a altitudes extraordinarias y vivir décadas manteniendo su gracia juvenil. Su secreto respiratorio implica una alternancia rítmica que equilibra perfectamente las energías ascendentes y descendentes. La respiración de la grulla requiere que te pongas de pie con los brazos ligeramente separados del cuerpo como si fueras a emprender el vuelo. Inhala durante 8 latidos mientras elevas lentamente los brazos, imaginando que estás recogiendo chi puro desde las alturas celestiales en el punto más alto de la inhalación. Tus brazos deben estar extendidos como alas y debes sentir cómo tu espíritu se eleva hacia las nubes. Exhala durante 8 latidos mientras desciendes los brazos, pero visualizando que no estás perdiendo energía, sino distribuyendo el chi celestial que has capturado hacia cada órgano y célula. Los antiguos decían que quien domina esta respiración puede mantener la flexibilidad y elegancia hasta edad muy avanzada. La tercera y más poderosa es la respiración del dragón, la criatura mítica que representa la síntesis perfecta de todas las fuerzas naturales. El dragón no existe físicamente, pero los antiguos comprendieron que era la personificación de cómo debería respirar un ser que hubiera alcanzado la inmortalidad completa. La respiración del dragón combina poder y fluidez en ondas que recorren toda la columna vertebral. Inhala profundamente mientras imaginas que una serpiente de luz dorada asciende desde la base de tu columna hasta la coronilla. Durante la exhalación, visualiza cómo esta serpiente luminosa desciende por el frente de tu cuerpo, creando un circuito completo de energía que los textos llaman la órbita microcósmica. Después de 3 meses practicando estas 3 respiraciones, en secuencia diaria experimenté cambios que asombraron incluso a mi maestro. Mi energía se había estabilizado en niveles que no recordaba desde mi juventud. Mi flexibilidad había mejorado notablemente y desarrollé una resistencia que me permitía meditar durante horas sin fatiga. Ahora comprendes, me dijo mi maestro, por qué los antiguos veneraban a estos animales como maestros sagrados. Cada uno guarda un aspecto del secreto de la vida eterna. Y quien aprende de los 3 puede combinar estabilidad, gracia y poder en su propia existencia. Esa noche reflexioné sobre la sabiduría que había recibido y escribí. La naturaleza es la primera universidad del sabio. En cada criatura que ha logrado longevidad extraordinaria encontramos un manual viviente de inmortalidad. Practica estas 3 respiraciones en secuencia, dedicando 10 minutos a cada una, preferiblemente al amanecer, cuando las energías naturales están más activas. Descubrirás que tienes mucho más que aprender de los animales de lo que jamás imaginaste. Capítulo 8. El ki que circula en la sangre. Nunca había visto a mi maestro tan preocupado como aquella noche de invierno cuando llegó corriendo a mi celda. Ven rápidamente, me dijo con urgencia. El anciano le está muriendo y los médicos del valle no pueden hacer nada por él. El anciano Lee era nuestro bibliotecario, un hombre de 80 años cuyo corazón había comenzado a latir de forma irregular y débil, como un tambor cuyo cuero se hubiera aflojado. Cuando llegamos a su lecho, pude ver la palidez mortal que cubría su rostro y sentir la fragilidad de su pulso. Era el momento perfecto para que mi maestro me transmitiera una de las técnicas más secretas de nuestra tradición, un conocimiento que provenía directamente de los textos médicos más antiguos de China.
Esta sabiduría se encontraba en el Nanjing, el clásico de las dificultades médicas, donde se establecía que el corazón es el emperador de todos los órganos y cuando su chi está en armonía, todo el reino del cuerpo prospera. Pero los textos esotéricos de la escuela médica taoísta revelaban algo aún más profundo. Existía una forma de respirar que podía sincronizar directamente el flujo del chi con la circulación sanguínea, creando una armonía que fortalecía extraordinariamente el sistema cardiovascular. Los antiguos médicos habían descubierto que el corazón no es solo una bomba mecánica, sino el centro energético que distribuye no solo sangre, sino también chi vital a través de todo el organismo. Cuando aprendemos a respirar en sincronía perfecta con nuestros latidos cardíacos, podemos dirigir conscientemente esta energía hacia donde más se necesita, revitalizando órganos débiles y restaurando la circulación deficiente. Mi maestro colocó su mano sobre el corazón del anciano Lee y me pidió que sintiera los latidos irregulares y entrecortados. Observa, me dijo, cómo su respiración y su corazón están completamente descoordinados. Es como si dos músicos tocaran melodías diferentes. Ahora aprenderás cómo convertirlos en una sola sinfonía. La técnica que me enseñó esa noche se basaba en un principio fundamental que los médicos taoístas habían desarrollado tras siglos de observación. Cada latido del corazón es una oportunidad para dirigir conscientemente el chi hacia cualquier parte del cuerpo que necesite sanación o fortalecimiento. El secreto más profundo de esta práctica es que no intentamos cambiar el ritmo natural del corazón, sino que aprendemos a acompasarlo con nuestra respiración, de tal manera que cada inhalación y exhalación potencia la circulación energética en lugar de interferir con ella. Para comenzar debes colocar una mano sobre tu corazón y otra sobre tu abdomen. Cierra los ojos y durante varios minutos simplemente observa tu pulso sin intentar modificarlo. Siente cómo cada latido envía ondas de energía que se extienden desde el centro de tu pecho hacia todo tu cuerpo. Pero aquí viene la parte que transforma esta observación en una técnica curativa poderosa. Cuando hayas sintonizado completamente con tu ritmo cardíaco natural, comienza a inhalar durante exactamente 4 latidos de tu corazón, visualizando cómo una luz dorada entra por tu coronilla y desciende directamente hacia tu corazón. Durante estos 4 latidos de inhalación, imagina que tu corazón se convierte en un sol miniatura que absorbe esta luz dorada y la mezcla con la sangre que está bombeando. No es solo una metáfora. Los antiguos creían que la intención consciente puede literalmente cargar la sangre con energía vital adicional. Retén el aliento durante 2 latidos, sintiendo cómo la luz dorada se intensifica dentro de tu corazón, creando una reserva concentrada de energía que está lista para ser distribuida. En este momento de retención puedes dirigir mentalmente esta energía hacia cualquier órgano o zona de tu cuerpo que necesite sanación. Exhala durante 6 latidos, pero aquí está el secreto crucial. No simplemente liberes el aire, sino visualiza cómo la luz dorada que has creado en tu corazón se distribuye a través de tu sistema circulatorio, siguiendo el curso de tu sangre hacia cada célula de tu organismo. Con cada latido durante la exhalación, imagina que oleadas de energía dorada viajan por tus arterias principales, hacia tu cerebro nutriendo tu mente, hacia tus riñones fortaleciendo tu esencia vital. Hacia tu hígado, purificando tu sangre, hacia tus pulmones, renovando tu capacidad respiratoria. Practicamos esta técnica con el anciano Lee durante toda la noche. Al principio su respiración era laboriosa y su pulso errático, pero gradualmente, a medida que iba sincronizando su aliento con los latidos de su corazón, algo extraordinario comenzó a suceder. Su pulso se volvió más regular. Su color mejoró notablemente y por primera vez en semanas pudo dormir profundamente. Al amanecer, el anciano le despertó con una vitalidad que no había mostrado en meses. Es como si hubiera redescubierto mi corazón, nos dijo con una sonrisa que irradiaba. Gratitud. Siento como late con una fuerza nueva como si fuera el corazón de un hombre joven. Mi maestro me explicó entonces la filosofía profunda detrás de esta técnica. El corazón es el emperador del cuerpo, pero como todo buen emperador necesita ministros sabios que lo ayuden a gobernar. La respiración consciente se convierte en su primer ministro,
coordinando todos los procesos vitales para el bienestar del reino interior. Durante las semanas siguientes, el anciano Me no solo recuperó completamente su salud cardiovascular, sino que desarrolló una resistencia y vitalidad que asombraron a todos en el monasterio. Vivió 15 años más y hasta el final mantuvo la práctica diaria de sincronizar su respiración con su corazón. Esa experiencia me enseñó algo que escribí en mi diario. Cuando el aliento se convierte en el director de orquesta de nuestro cuerpo, cada órgano encuentra su ritmo perfecto en la sinfonía de la vida. Practica esta respiración especialmente cuando sientas estrés, fatiga o cualquier irregularidad en tu energía vital. Los antiguos recomendaban hacerla al despertar, para energizar el día y antes de dormir para reparar profundamente el organismo durante el descanso nocturno. Descubrirás que tu corazón contiene una sabiduría mucho más profunda de la que jamás imaginaste. Capítulo 9. El aliento que domina las emociones. Era una noche de tormenta cuando un joven guerrero llegó a nuestro monasterio con el rostro desfigurado por la ira y el corazón consumido por la sed de venganza. Había perdido a su familia en una emboscada y durante meses había vagado por las montañas, alimentando un odio que lo devoraba desde adentro. «Maestro», me gritó con voz quebrada por el dolor, «enséñame a luchar mejor para poder destruir a mis enemigos». Pero yo vi en sus ojos algo que él mismo no podía percibir. No eran sus enemigos externos quienes lo estaban destruyendo, sino las emociones tóxicas que había permitido que se apoderaran de su ser interior. Era el momento perfecto para transmitirle una de las enseñanzas más transformadoras de nuestra tradición. Un conocimiento que provenía de los textos más antiguos sobre la alquimia emocional. Esta sabiduría se encontraba codificada en el Nijin Suen, donde se establecía que las emociones extremas dañan los órganos internos más que cualquier enfermedad externa. Los maestros médicos habían descubierto que la ira daña el hígado, la tristeza los pulmones, el miedo los riñones, la preocupación el vaso y la sobreexcitación el corazón. Pero lo más importante que habían aprendido era que existían técnicas respiratorias específicas capaces de transformar cada emoción destructiva en su virtud correspondiente. Los antiguos alquimistas taoístas habían desarrollado lo que llamaban la respiración de la transmutación emocional, basándose en el principio fundamental de que las emociones son formas de chi en movimiento y, por tanto, pueden ser redirigidas mediante técnicas apropiadas de respiración y visualización. Mi maestro me había enseñado que los sabios no suprimen las emociones, sino que las transforman conscientemente en sabiduría. La ira, me había dicho, es energía yang pura, que mal dirigida destruye, pero bien canalizada se convierte en determinación justa. El miedo es la sabiduría del cuerpo alertándote del peligro, pero cuando se vuelve crónico, paraliza tu potencial. La tristeza es el corazón procesando pérdidas, pero cuando se estanca se convierte en depresión que pudre el alma. Durante 3 días trabajé con el joven guerrero enseñándole las 5 respiraciones de la transformación emocional que habían sido desarrolladas por los médicos imperiales para tratar a los soldados que regresaban traumatizados de las batallas. La primera técnica que le enseñé fue la respiración del tigre blanco para transformar la ira en determinación serena. Cuando sentimos ira, el chi se acumula violentamente en el hígado y sube hacia la cabeza como vapor tóxico. La técnica consiste en inhalar profundamente por la nariz mientras visualizas que estás absorbiendo la energía roja y caliente de tu ira desde el hígado. Pero aquí viene el secreto que convierte la ira en poder constructivo. Durante la retención del aliento, imaginas que un tigre blanco, símbolo del metal y la justicia, devora completamente esa energía roja, transformándola en una luz plateada y fría que representa la determinación clara y serena. Al exhalar por la boca con un sonido suave shu, visualizas cómo esta luz plateada desciende desde tu cabeza hacia tu corazón, llenándote de una fuerza tranquila pero implacable. Como la de un juez sabio que actúa sin ser movido por pasiones. La segunda respiración que practiqué con él fue la del fénix rojo para transformar la tristeza en compasión. La tristeza estancada se almacena en los pulmones como una bruma gris que oprime la respiración.
La técnica requiere inhalar lentamente mientras imaginas que un fénix dorado entra por tu coronilla y desciende hacia tus pulmones, donde su fuego sagrado comienza a evaporar toda la bruma gris del dolor. Durante la retención visualizas como el fénix sus alas dentro de tu pecho, transformando la tristeza en una luz dorada cálida que representa la compasión universal. Al exhalar con el sonido, sientes como esta compasión se extiende desde tu corazón hacia todo tu ser y hacia todos los seres que sufren, convirtiendo tu dolor personal en sabiduría que puede aliviar el sufrimiento ajeno. La tercera respiración era para transformar el miedo paralizante en precaución sabia, usando la imagen del dragón negro que gobierna el elemento agua y los riñones. El miedo crónico debilita los riñones y hace que la energía vital se disperse como arena en el viento. La cuarta técnica transformaba la preocupación excesiva en reflexión clara mediante la respiración del dragón amarillo asociado con la tierra. Y el vaso. La preocupación constante consume el ki del vaso y crea pensamientos circulares que nunca encuentran solución. La quinta y más poderosa era la respiración de la abeja para transformar la sobreexcitación maníaca en alegría equilibrada. Cuando el corazón está sobreestimulado, el zen se vuelve errático y perdemos la capacidad de discernimiento. Claro. Después de una semana de práctica intensiva, el joven guerrero experimentó una transformación que él mismo describió como el despertar de un hombre nuevo desde las cenizas del que era antes. Su rostro ya no mostraba las líneas duras de la ira. Sus ojos habían recuperado la claridad y por primera vez en meses sonrió con genuina paz interior. Maestro, me dijo con voz serena, ahora comprendo que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de mi propio corazón. Estas técnicas me han dado un poder que ninguna arma externa podría igualar. El poder de transformar el veneno en medicina. Le expliqué entonces la filosofía más profunda de estas prácticas. Las emociones son como ríos de energía que fluyen a través de nuestro ser. Cuando fluyen libremente, se convierten en virtudes que nos fortalecen, pero cuando se estancan o desbordan, crean los sufrimientos que creemos que vienen del exterior. El joven guerrero decidió quedarse en nuestro monasterio y dedicar su vida al estudio de estas técnicas. Con el tiempo se convirtió en uno de los maestros más compasivos que he conocido, capaz de ayudar a otros a transformar sus propias tormentas emocionales en sabiduría. Años después, cuando ya era un anciano respetado, me confió. Esas 5 respiraciones me salvaron no solo de mis enemigos externos, sino del enemigo más peligroso de todos, el que llevaba dentro de mi propia mente. Esa experiencia me enseñó una verdad que escribí aquella noche. El maestro verdadero no es quien nunca siente emociones intensas, sino quien ha aprendido a transformarlas conscientemente en las virtudes que el mundo necesita. Practica estas respiraciones, especialmente cuando sientas que alguna emoción amenaza con dominarte. Los antiguos decían que quien domina sus propias emociones se convierte en emperador de su propio destino y quien las transforma en virtudes se convierte en benefactor del mundo entero. Capítulo 10. Respirar luz en el corazón. Recuerdo vívidamente el día que una joven monja llegó a nuestro templo con una petición que me desconcertó por completo. Maestro, me dijo con lágrimas en los ojos, he dedicado 20 años a la meditación y al estudio de los sutras, pero mi corazón permanece oscuro como la noche sin luna. Otros hablan de experimentar luz interior, de sentir amor universal, pero yo solo encuentro vacío y frialdad. Es que mi alma está condenada a la oscuridad eterna. Sus palabras me conmovieron profundamente porque reconocí en ella un sufrimiento que había experimentado yo mismo durante mis primeros años de práctica espiritual. Había estado cultivando la mente, pero había olvidado nutrir el corazón, el verdadero palacio donde reside la iluminación, según las enseñanzas más antiguas de nuestra tradición. Esta sabiduría provenía de los textos más secretos de la Escuela de la Pureza Suprema, donde se enseñaba que el corazón humano posee 3 cámaras invisibles. La cámara de la sabiduría mundana, la cámara de la compasión universal y la cámara más profunda donde reside el Zen original, esa chispa de conciencia divina que conecta al ser humano con el Tao primordial.
Los maestros de la alquimia interior habían descubierto que existía una forma específica de respirar que podía activar progresivamente estas tres cámaras del corazón, despertando niveles de conciencia que la mayoría de los practicantes nunca llegaban a experimentar. Esta técnica se mencionaba enigmáticamente en el libro secreto del dragón dorado, donde se decía: quien aprende a respirar luz directamente en su corazón, se convierte en un sol que ilumina milos. Mi propio maestro me había transmitido esta práctica solo después de 15 años de preparación, advirtiéndome que era una de las técnicas más poderosas, pero también más delicadas del arsenal taoísta. Si no estás preparado internamente, me había dicho, la luz que despiertes puede cegarte en lugar de iluminarte. El corazón debe ser purificado gradualmente como se pule un espejo, con paciencia infinita y reverencia absoluta. Durante 3 meses trabajé con la joven monja, guiándola paso a paso a través de las etapas de lo que los antiguos llamaban la respiración del loto de luz, así nombrada porque el corazón iluminado se abre como una flor de loto que florece desde las profundidades del barro hacia la superficie luminosa del estanque de la conciencia. La primera etapa consistía en aprender a respirar directamente hacia el centro del pecho, no hacia los pulmones, sino hacia el espacio energético que los antiguos llamaban el Palacio Carmesí. Para esto, la monja debía colocar ambas manos sobre su corazón y visualizar que existía una pequeña cámara vacía en el centro exacto de su pecho, como el hueco interior de una campana sagrada esperando ser tocada. Con cada inhalación debía imaginar que una gota de luz líquida, dorada como la miel celestial, descendía desde el infinito y caía directamente en esta cámara del corazón. No aire, no energía abstracta, sino luz pura y tangible que comenzaba a acumularse lentamente en su interior como agua que llena una copa. Pero aquí viene el secreto que transforma esta visualización en una experiencia real de transformación de la conciencia. Durante la retención del aliento, la monja debía concentrarse intensamente en sentir cómo esta gota de luz comenzaba a expandirse dentro de su corazón, creando una sensación de calor suave y luminosidad que gradualmente se hacía más intensa y palpable. La clave era no forzar la experiencia, sino permitir que se desarrollara naturalmente, como el amanecer que llega gradualmente, sin prisa, pero sin pausa. Al principio, la sensación era sutil, apenas perceptible, pero con la práctica diaria se volvía cada vez más tangible y transformadora. Durante la exhalación, en lugar de liberar esta luz, debía imaginar que se expandía desde el corazón hacia todo su torso, creando una esfera de luminosidad que envolvía todos sus órganos internos con calidez y paz. Los antiguos enseñaban que cuando esta luz se estabilizaba en el corazón, comenzaba automáticamente a purificar todos los aspectos de la persona, pensamientos, emociones, percepciones y hasta los sueños nocturnos. La segunda etapa que introdujimos después de 6 semanas de práctica constante involucraba expandir conscientemente esta luz del corazón hacia áreas específicas que necesitaran sanación o transformación. Si la mente estaba agitada, dirigía la luz hacia la cabeza. Si las emociones estaban turbulentas, la enviaba hacia el plexo solar. Si la energía vital estaba débil, la hacía descender hacia el dantián inferior. Pero la tercera etapa era la más extraordinaria y transformadora, aprender a irradiar esta luz del corazón hacia otros seres. Los textos secretos enseñaban que cuando el corazón se convierte en una fuente estable de luz interior, naturalmente comienza a beneficiar a todos los que entran en contacto con esa persona, como una lámpara que ilumina todo cuanto la rodea sin esfuerzo consciente. Para practicar esta etapa, la monja debía sentarse en meditación e imaginar que la luz acumulada en su corazón comenzaba a irradiar en todas las direcciones, como rayos dorados que se extendían más allá de su cuerpo físico, primero hacia las plantas y animales cercanos, luego hacia las personas de los alrededores, después hacia su pueblo natal y finalmente hacia todos los seres sintientes del universo. Los antiguos maestros habían descubierto que esta práctica no solo transformaba profundamente al practicante, sino que generaba un campo energético de compasión y sabiduría que tenía efectos benéficos tangibles en el entorno. Era como convertirse en un faro de luz en un mundo donde muchos caminan en oscuridad. Después de 3 meses de práctica dedicada,
La transformación de la joven monja fue tan evidente que otros monjes venían a preguntarme qué técnica le había enseñado. Su rostro irradiaba una serenidad luminosa que no había poseído antes. Sus palabras llevaban un peso de sabiduría compasiva que conmovía profundamente a quienes la escuchaban. Y su sola presencia tenía un efecto pacificador en los conflictos y tensiones del monasterio. Maestro, me dijo una tarde mientras contemplábamos la puesta de sol. Ahora comprendo por qué los antiguos decían que el corazón es la verdadera mente. Desde que comenzó a llenarse de luz, no solo veo el mundo de manera diferente, sino que el mundo mismo parece responder con más armonía y belleza a mi presencia. Le expliqué entonces el misterio más profundo de esta práctica. Cuando el corazón individual se convierte en una lámpara de conciencia pura, se conecta directamente con el corazón universal que late en el centro de toda la creación. Por eso tu transformación interior se refleja automáticamente en transformaciones exteriores. La monja continuó profundizando en esta práctica durante décadas y con el tiempo se convirtió en una de las maestras más respetadas de nuestra tradición. Personas de todas partes venían a recibir sus enseñanzas, no tanto por sus palabras como por la presencia de paz profunda que irradiaba naturalmente. Años después, cuando ya era una anciana venerada por su sabiduría, me confesó. Esa técnica de respirar luz en el corazón no solo transformó mi práctica espiritual, sino que me enseñó que llevamos dentro nuestra fuente inagotable de felicidad y compasión que puede iluminar tanto nuestra propia existencia como la vida de todos los seres que tocamos. Esa experiencia me enseñó una verdad que escribí aquella noche en mi diario. El corazón iluminado no busca la luz en sitios lejanos, sino que se convierte él mismo en la fuente de toda luminosidad. Cuando aprendemos a respirar luz directamente en nuestro centro más íntimo, descubrimos que somos faros vivientes en un océano de posibilidades infinitas. Practica esta respiración especialmente durante la meditación silenciosa, cuando las distracciones externas están minimizadas y puedes concentrarte completamente en el proceso interno. Los maestros recomendaban hacerla al amanecer, cuando las primeras luces del día despiertan naturalmente la luminosidad interior. Y al atardecer, cuando el corazón está más receptivo a la tranquila contemplación, descubrirás que tienes acceso a una fuente de luz interior que nunca se agota y que crece más brillante cada día que la cultivas con dedicación amorosa. Capítulo 11. Suspender el tiempo en la respiración. Fue durante mi retiro de 1000 días en la cueva sagrada del monte Chinchen cuando experimenté por primera vez algo que desafiaría para siempre mi comprensión del tiempo y la existencia humana. Había estado practicando en soledad absoluta durante más de 2 años, subsistiendo apenas con hierbas silvestres y agua de manantial, cuando mi cuerpo comenzó a manifestar cambios que parecían imposibles según toda lógica conocida. Mi cabello, que había comenzado a encanecer antes del retiro, recuperó gradualmente su color negro original. Las arrugas de mi rostro se suavizaron hasta desaparecer casi por completo. Pero lo más extraordinario era que mis procesos corporales parecían haberse ralentizado de manera dramática. Mi pulso latía tan lentamente que a veces pasaban largos segundos entre un latido y otro. Mi digestión procesaba una sola comida. Durante días enteros y mi respiración se había vuelto tan sutil que podía permanecer en aparente apnea durante horas sin experimentar la menor incomodidad. Esta transformación no era accidental, sino el resultado de practicar la técnica más avanzada y secreta de toda la tradición taoísta. Un conocimiento que se remontaba a los legendarios inmortales San, que según los textos más antiguos habían logrado detener completamente el envejecimiento mediante el dominio absoluto de los ritmos temporales internos. Esta sabiduría se encontraba codificada en los escritos más esotéricos del Taisanganin Pian, donde se mencionaba enigmáticamente que quien aprende a morar en el intervalo eterno que existe entre el aliento entrante y el aliento saliente descubre que ha trascendido las leyes ordinarias que gobiernan la vida y la muerte. Los maestros alquimistas habían comprendido algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a vislumbrar. El tiempo no es una corriente uniforme que fluye independientemente de la conciencia, sino que está íntimamente relacionado con los ritmos biológicos y enérgicos del organismo.
Cuando estos ritmos se ralentizan conscientemente mediante técnicas específicas, la experiencia subjetiva del tiempo se altera de manera radical y con ella los procesos de envejecimiento y deterioro corporal. Mi propio maestro me había advertido que esta técnica solo debía ser intentada después de décadas de preparación, pues involucraba entrar en estados de conciencia tan profundos que existía el riesgo de no poder regresar a la conciencia ordinaria. Es la práctica de los que se preparan para la inmortalidad, me había dicho con solemnidad. Pero también el umbral más peligroso que puede cruzar un practicante. Pues quien se adentra demasiado en la eternidad puede perder para siempre su conexión con el mundo de los mortales. La técnica conocida en los textos secretos como la respiración del vacío primordial se basaba en el principio de que existe un espacio temporal entre cada inhalación y exhalación, donde la conciencia puede refugiarse y experimentar la realidad desde una perspectiva que trasciende completamente la dimensión temporal ordinaria. Para acceder a este estado, primero debía dominar completamente la capacidad de extender cada fase respiratoria a límites que parecían imposibles. Comenzaba inhalando durante 30 latidos del corazón, pero dirigiendo toda mi atención no al aire que entraba, sino al espacio vacío que existía en mis pulmones antes de que el aire llegara. Era como si estuviera respirando el vacío mismo en lugar de oxígeno. Pero aquí viene el secreto que convierte esta práctica en una puerta hacia la trascendencia temporal. Durante la retención del aliento, que gradualmente extendía hasta 100 latidos del corazón o más, no me concentraba en mantener el aire dentro, sino en sumergir mi conciencia completamente en el espacio silencioso y vacío que existe entre todos los pensamientos, entre todos los latidos, entre todos los momentos. En ese espacio, algo extraordinario comenzaba a suceder. La sensación normal del tiempo se desvanecía por completo. Minutos podían pasar como eternidades u horas podían transcurrir como instantes. Era como si hubiera encontrado una dimensión paralela donde las leyes temporales que rigen el mundo físico simplemente no aplicaban. Los antiguos textos describían este estado como entrar en el palacio del emperador del tiempo, donde el practicante podía literalmente negociar con las fuerzas que gobiernan el envejecimiento y la muerte. No era una metáfora poética, sino una descripción precisa de un estado de conciencia donde los procesos biológicos ordinarios se suspendían temporalmente, permitiendo al cuerpo regenerarse de maneras que desafían toda comprensión médica convencional. Durante la exhalación, que extendía hasta 50 latidos, visualizaba que no estaba expulsando aire, sino liberando todo vestigio de tiempo cronológico de mi sistema. Con cada exhalación sentía como si estuviera expulsando años de desgaste acumulado, décadas de fatiga celular, siglos de karma temporal que había estado cargando sin darme cuenta. Después de meses de práctica constante, logré permanecer en este estado durante periodos que externamente duraban horas, pero que internamente se experimentaban como eones de paz infinita o como instantáneos flashazos de eternidad comprimida. Era como si hubiera aprendido a salir completamente del flujo temporal ordinario y refugiarme en una dimensión donde solo existía el presente eterno. Los efectos físicos de esta práctica eran innegables. Mi cuerpo no solo había dejado de envejecer, sino que parecía estar rejuveneciendo activamente. Heridas antiguas sanaron por completo, dolores crónicos desaparecieron y desarrollé una resistencia física que no había tenido ni siquiera en mi juventud. Era como si hubiera encontrado la forma de resetear constantemente mi reloj biológico interno, pero el efecto más profundo era en mi percepción de la existencia misma. Cuando logras experimentar directamente que el tiempo es una construcción mental más que una realidad absoluta, toda tu relación con la vida, la muerte y el sufrimiento se transforma radicalmente. Los problemas que antes parecían urgentes e importantes se revelan como ondas temporales en un océano de eternidad inmutable. Durante uno de estos estados profundos tuve una visión que cambió para siempre mi comprensión de la inmortalidad. Vi que cada ser humano lleva dentro de sí un núcleo de conciencia que existe completamente fuera del tiempo y que las técnicas respiratorias avanzadas no crean la inmortalidad, sino que simplemente remueven los velos que nos impiden reconocer nuestra naturaleza eternamente presente. Al regresar finalmente de mi retiro de 1000 días, otros maestros del monasterio quedaron asombrados por mi apariencia.
Había entrado como un hombre de 50 años con señales evidentes de envejecimiento, pero regresé con la apariencia física de alguien de 30 años y una vitalidad que irradiaba desde cada célula de mi ser. ¿Qué secreto has descubierto en esa cueva?, me preguntaron con curiosidad y reverencia. Les expliqué que había aprendido algo que los textos alquímicos mencionaban, pero que pocos lograban experimentar directamente, que la inmortalidad no se encuentra en el futuro, sino en el presente eterno que existe entre cada respiración. Uno de los maestros más ancianos me dijo: ahora comprendes por qué los verdaderos inmortales nunca mueren, pero tampoco permanecen para siempre en el mundo. Han aprendido a existir simultáneamente dentro y fuera del tiempo, apareciendo cuando se necesita su sabiduría y desapareciendo cuando su presencia ya no es necesaria. Esa experiencia me enseñó la verdad más profunda que registré en mi diario. El tiempo es el carcelero que mantiene prisionero al espíritu inmortal, pero quien aprende a respirar en el espacio eterno que existe entre un momento y otro, descubre que las llaves de su libertad han estado siempre en sus propias manos. Debo advertir que esta práctica no debe ser intentada sin la guía de un maestro, experimentado y solo después de haber dominado completamente todas las técnicas respiratorias anteriores. Los riesgos son reales. He conocido practicantes que se perdieron en estas dimensiones atemporales y nunca lograron regresar completamente a la conciencia ordinaria. Pero para aquellos que están genuinamente preparados para explorar los límites más extremos de la existencia humana, esta técnica ofrece la posibilidad de tocar directamente la fuente de la vida eterna, que los antiguos prometían a quienes tuvieran el valor de trascender completamente las limitaciones de la experiencia mortal ordinaria. Practica primero durante breves periodos, siempre con respeto absoluto por las fuerzas que estarás invocando. Y recuerda que el verdadero objetivo no es escapar del tiempo, sino encontrar en él la eternidad que siempre ha estado presente. Capítulo 12. El último secreto, la unión definitiva, cuerpo-espíritu. Has llegado al umbral donde pocos mortales han osado pisar. 11 respiraciones sagradas has aprendido, pero existe una decimosunda que los antiguos maestros llamaron Tayi Sisi, el aliento de la gran unidad. Esta técnica no fue ocultada por maldad, sino por compasión, pues quien la domina trasciende los límites de la forma humana. En las montañas nevadas de Kunlun, hace más de 3000 años, el emperador amarillo Huangji recibió este conocimiento directamente del Maestro Celestial. Cuentan que después de practicarla durante 100 días, su cuerpo se volvió tan sutil que podía caminar entre las nubes. Algunos dicen que nunca murió, que aún vaga por las montañas esperando a discípulos dignos. Pero escucha bien esta advertencia. Quien intente esta práctica sin haber purificado completamente su corazón de deseos mundanos, arriesga perderse para siempre entre los mundos. El poder de unir definitivamente el espíritu con el aliento es tan vasto que puede desarraigar el alma del cuerpo si no se está preparado. La técnica se llama Hun Yuan Jichi, retorno al aliento primordial. Es el arte de respirar como respiraba el universo antes de que nacieran las estrellas, cuando todo era uno en el vacío sagrado. El maestro que me enseñó esta práctica había vivido 200 años. Su rostro sin arrugas, sus ojos profundos como pozos de sabiduría eterna. Discípulo, me dijo aquella noche bajo la luna llena, lo que te voy a enseñar no es una técnica más. Es la llave que abre la puerta entre el cielo y la tierra dentro de tu propio ser. Cuando domines este aliento, ya no serás completamente humano, pero tampoco serás un inmortal. Serás algo intermedio, un puente viviente entre dos mundos. El secreto radica en respirar sin respirar, en convertirse en el espacio vacío donde el aire entra y sale por sí mismo. Es la respiración del Tao mismo fluyendo a través de tu forma mortal. Pero el verdadero misterio no está en la técnica, sino en la rendición total que requiere. Siéntate en posición de loto perfecto, como si tu columna fuera el eje invisible que conecta el cielo con las profundidades de la tierra. Coloca tus manos en mudra de meditación profunda, el pulgar derecho tocando la base del anular izquierdo. Cierra los ojos y busca el punto exacto entre las cejas donde reside el tercer ojo. Ahora viene lo imposible.
Debes respirar sin usar los pulmones. En lugar de inhalar aire, inhala el espacio mismo. Siente cómo tu cuerpo entero se convierte en un vasto recipiente vacío. No hay distinción entre el aire de adentro y el de afuera. Tu pecho ya no se expande ni se contrae. Solo hay una pulsación sutil, como el latido silencioso del corazón del universo. En este estado, el tiempo se detiene, las fronteras entre tu cuerpo y el cosmos se disuelven. Sientes que tu conciencia se expande hasta abarcar montañas, océanos, estrellas. Ya no eres quien eras. Eres la respiración misma de la existencia. Pero aquí está el peligro. Algunos nunca regresan de este estado. Quedan perdidos en la vastedad. Sus cuerpos vacíos como cáscaras abandonadas. Por eso, antes de intentar esta práctica suprema, debes haber cultivado el desapego perfecto. Debes estar dispuesto a soltarlo todo, incluso el deseo de vivir o morir. El maestro me advirtió, solo practica esto cuando sientas que ya no te perteneces a ti mismo, cuando cada célula de tu ser vibre con el amor impersonal hacia toda la existencia. Porque en el momento de la gran unión, tu pequeño yo desaparecerá para siempre. Según el manuscrito, aquellos pocos que dominaron esta respiración final desarrollaron poderes que desafiaban las leyes naturales. Podían curar con una mirada, transmitir sabiduría con un suspiro y sus palabras tenían el poder de despertar la iluminación instantánea en corazones preparados. Pero el mayor de todos los poderes era la libertad absoluta, libertad de la enfermedad, del envejecimiento, del miedo, de la muerte misma. No porque se volvieran inmortales, sino porque trascendían la ilusión de ser individuos separados. Se convertían en expresiones conscientes de la fuerza vital universal. Si decides caminar por este sendero final, hazlo con la humildad de quien se arroja al océano infinito. Practica primero las 11 respiraciones durante años hasta que tu cuerpo sea tan puro que pueda soportar el voltaje divino de la gran unión. Y cuando finalmente te sientas llamado a dar el último paso, hazlo como quien se entrega completamente al misterio sagrado de existir. El manuscrito termina con estas palabras escritas en caracteres dorados. El secreto más grande no es una técnica, sino el amor que te impulsa a compartir estos dones con un mundo que sufre. Respira no solo para tu liberación, sino para que tu aliento se convierta en medicina para todos los seres. Epílogo. Si has llegado hasta aquí, ya no miras el aliento como un acto mecánico, sino como una vía de conocimiento y cuidado. Para que lo aprendido se vuelva parte de ti, considera una pauta práctica sencilla y realista. Primera pauta, constancia mínima. Dedica entre 10 y 15 minutos diarios a una única técnica durante 7 días seguidos. La regularidad vence a la intensidad ocasional. Segunda pauta, registro breve. Tras cada sesión, anota en una sola línea lo más notable, temperatura en el abdomen o el pecho, calidad del pulso, claridad mental, emociones que aparecieron y cómo cambiaron con la exhalación. Tercera pauta, progresión lenta. No mezcles demasiadas técnicas a la vez. El cuerpo aprende por capas, dale tiempo a que se reorganice. Cuarta pauta, señales de seguridad. Si surgen mareo, presión incómoda en la cabeza, ansiedad marcada o sensación de calor que no se disipa, detén la práctica, respira con normalidad y retorna a técnicas más suaves como la microrrespiración. Quinta pauta, integración en la vida. Lleva una versión breve de la práctica a situaciones cotidianas, al esperar un semáforo, al cerrar los ojos 2 minutos antes de una llamada importante, al caminar con ritmo y atención en el vientre. Sexta pauta, acompañamiento. La tradición insiste en aprender de alguien con experiencia. Si no cuentas con un maestro, al menos utiliza una guía estable y somete tus progresos a un criterio prudente. La respiración es poderosa, pero tu sensibilidad lo es más, respétala. Ahora, ampliemos en clave moderna lo que has escuchado. El diafragma, músculo abovedado que separa el tórax del abdomen, es protagonista silencioso de la calma, su acción lenta y amplia masajea vísceras, mejora el retorno venoso y estimula el nervio vago,
Eje de la respuesta de relajación. Cuando alargas la exhalación y suavizas la pausa, tonificas ese circuito parasimpático que desacelera el corazón, aclara la mente y modula la inflamación. Entender esto no le quita misterio al camino, al contrario, lo vuelve más íntimo, sientes en tu propia sangre cómo la técnica cambia tu estado. Observa, además, la alianza entre imaginación y fisiología. Las visualizaciones de luz, de animales sagrados o de corrientes que ascienden y descienden no son meras metáforas ornamentales, dirigen la atención, y la atención es una orden que el sistema nervioso obedece. Cuando sostienes una imagen con nitidez, estabilizas patrones musculares, regulas la amplitud respiratoria y reorganizas el ritmo interno. La alta tradición lo intuyó con precisión poética. La ciencia contemporánea lo describe en términos de redes neuronales y bioquímica del estrés. Ninguna invalida a la otra. Piensa en la práctica como en un arte que se despliega en 4 planos. Plano físico, postura, tono, movilidad del diafragma, coordinación con el suelo pélvico y la caja torácica. Plano energético. La cualidad del flujo, su temperatura percibida, el modo en que la exhalación limpia o distribuye. Plano mental, la claridad de la atención, la forma de las imágenes internas, el diálogo entre ideas y sensaciones. Plano moral o del corazón, la intención, el cuidado, la responsabilidad con la propia vida y la de los demás. Cuando los 4 planos se alinean, la respiración se vuelve sencilla y al mismo tiempo extraordinariamente transformadora. Mantén, sin embargo, una humildad práctica, no fuerces el progreso ni conviertas el aliento en un examen. La eficacia nace de la continuidad y del gusto por volver, no de la obsesión. Un consejo para la voz que narrará estas palabras: dosifica el ritmo. Haz pausas apenas perceptibles donde la imagen del video se detiene en una montaña, en una lámpara, en un rostro. Acelera apenas cuando se describe una secuencia respiratoria para que la mente del oyente participe, y afloja cuando se hable del corazón para dejar espacio a la resonancia. La música, si la hay, debe respirar también, notas largas y discretas durante las visualizaciones, breves acentos en los momentos de descubrimiento. En cuanto a las fotos o diapositivas, elige texturas que evoquen sin distraer: piedra, madera, agua, nubes, hojas, manuscritos, instrumentos de bambú. Evita saturar de símbolos. La sobriedad multiplica la profundidad. Por último, recuerda el hilo ético que atraviesa toda la enseñanza. La respiración es poder, y todo poder exige templanza. Úsala para espaciar la reacción impulsiva, para limpiar una emoción antes de convertirla en palabra, para cuidar el cuerpo que te cuida. Si enseñarás a otros, ofrece siempre alternativas, celebra la prudencia y jamás prometas milagros. La tradición habla de longevidad y de claridad espiritual. La vida cotidiana pide también gentileza, paciencia y humor. Que tu práctica te haga más humano y, por eso mismo, más abierto a lo que trasciende. Cierra los ojos un momento, escucha el eco de lo que aprendiste. Inhala como si subieras una montaña, exhala como si descendieras hacia un valle de paz. Entre una y otra fase hay un instante suspendido, un claro en el bosque del tiempo. Ahí, incluso sin palabras, ya has llegado.